quiero profundizar demasiado en la historia de fondo, ni revelar demasiada información personal sobre mí, pero vendré enseguida. Salir y decirlo, siempre he sido una persona solitaria desde que era un niño pequeño. No tenía muchos amigos en todo, y pasé la mayor parte del tiempo jugando. Videojuegos en la computadora, o varias consolas con las que crecí. A medida que fui creciendo, al igual que en la secundaria, comencé a interesarme en simplemente dar largos paseos y explorar. Yo. Caminar por el bosque, caminar por cementerios, y luego desarrollé una obsesión por invadir, ir a lugares. No se suponía que lo fuera. Empezó con colándose en los cementerios por la noche. Entonces, comencé a experimentar más con... Es como explorar hospitales abandonados y escuelas. Cuando finalmente pude conducir, hizo posible el acceso a todos estos lugares mucho más fáciles. Por supuesto, solo fui con uno de mis pocos amigos una vez o dos veces. Honestamente, lo disfruté más por yo mismo. Parte de mi rareza incluye el hecho de que no me asuste explorando lugares abandonados por la noche yo mismo. O quizás debería usar el pasado tenso y digo que no solía conseguir asustado. Como solía encontrar mucho. Las estructuras abandonadas eran más simples que podrías pensar. Simplemente continuaría. Utilice Google Earth y amplíe las zonas rurales. Entonces buscaría algo que pareciera abandonado. Estructuras en lugares insospechados. Yo luego haría una lista de 5 a 10 ubicaciones de estas estructuras y tratar de visitarlos todos en un día. A veces, no los abandonarían en absoluto. Pero yo, con el tiempo me volví bastante bueno en medir cuáles serían. Esta afición implicaba caminar mucho por el bosque. Y sí, antes de que preguntes, sí tenía un trabajo. Yo trabajo como reponedor por un salario mínimo en un supermercado. Así que cuando no estaba haciendo eso, o en la escuela, mucho tiempo estuve haciendo esto. Uno de los lugares en mi lista, un día resultó ser un lugar abandonado. Pequeña iglesia. Tuve que aparcar en un camino de tierra. Camino y salir de mi coche para caminar. Estaba a unos 10 minutos a pie. Siempre uso jeans y botas para viajar. Más rápido a través del bosque sin lastimarse mí mismo. Empecé a notar basura vieja y oxidada. Latas y otros trastos tirados en el bosque, lo que indica que debo haber estado cerrar. Y entonces vi el claro en la distancia. Se acerca junto con una estructura. Y allí estaba, algunos iglesia vieja y ruinosa, que se encuentra en un claro al azar en el bosque. Tenía un pozo antiguo justo enfrente del edificio. Me acerqué para ver si tenía. Había sido sellado, pero sorprendentemente no lo había sido. Estado. Miré hacia abajo y era tan profundo que ahí abajo se recogió negro. Sin embargo, cuando me detuve y escuché algo ahí abajo. Era un leve chasquido. Sucede como en un ritmo, un clic después de 2 segundos. No sonaban como gotas de agua. Lo mejor que puedo describirlo es como un palo, siendo golpeado en una pared de piedra. Curioso, yo me quedé mirando fijamente por más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. Algo así como si yo estuviera hipnotizado por el sonido. Pero eventualmente salí de mis días y decidí ir dentro de la iglesia. Pisé el porche de madera crujiente y podrido. Las tablas cedieron ligeramente bajo mi peso. Las grandes puertas dobles eran un tarro. No sorprendente. De todos los abandonados estructuras que había visitado, a menos que fuera una muy conocido publicado con frecuencia. Y en los subreddits, realmente no habría cualquiera que tape estos lugares. Yo empujé una puerta para abrirla aún más, lo que me llevó a un fuerte gemido que resonó a través de los árboles. El aire en el interior estaba denso de polvo y el aroma de la madera vieja. La luz se vertía a través de las vidrieras rotas ventanas.
Algunos de los bancos estaban volcados o desaparecieron por completo. El púlpito estaba torcido en la parte delantera y detrás de ella, una puerta arqueada conducía más allá, en la oscuridad. Hice lo de siempre. Escaneé el entré con mi linterna y tomé algunas fotos de mi archivo en mi digital cámara. Había una belleza inquietante en la decadencia. Un lugar sagrado como una iglesia cerca ruina. Era hermoso, pero trágico. Caminé lentamente hacia la parte trasera de la iglesia donde estaba la puerta arqueada. Yo pasé por él y encontré un estrecho pasillo que conducía a lo que parecía un antiguo trasteros. Faltaba una puerta, completamente, y los demás se fragmentaron o colgando de sus bisagras. Telaraña se aferraba al techo por todas partes. Y entonces vi que al final del pasillo estaba una escalera que baja hacia el sótano. Jackpot, pensé. Como yo dijo, yo no solía dejar que nada me asustara yo. Nada dentro de lo razonable, al menos. Algo sobre explorar lugares abandonados. Los sótanos me emocionaban. Pero esta vez, algo sobre esa puerta del sótano colgando abierto, conduciendo a la oscuridad. Lo que sigue me hizo reflexionar. Honestamente, lo conseguí. Un ligero escalofrío, pero seguí adelante. Yo empezó a bajar las escaleras lentamente, y el escalón crujió tan fuerte que temí haberlo hecho. Caer a través del bosque. Y entonces yo conté 7 pasos hasta que mi pie derecho aterrizó en uno que cedió con un fuerte ruido. ¡Crack! Y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó debajo de mí. Caí con fuerza y aterrizó en un montón de basura y tierra debajo las escaleras. Caí directamente de culo y me lastimé el coxis. Solté alguna especie de queja audible, probablemente una maldita sea o algo así. Mi linterna se me escapó de la mano, así que me arrastré hacia allí para agarrarlo. Fue entonces cuando oí un voz. Era un sonido más agudo. Voz, ya sea de mujer o de niño. Estaba diciendo palabras, pero no pude. Entiendo alguno de ellos, excepto una cosa. Dijeron hola. El resto fue un galimatías, como si alguien estuviera intentando hablar, pero no sabía cómo. Me levanté y apuntó la linterna alrededor. Fue solo un sótano viejo, algunos rotos muebles, en su mayoría CS, piso de tierra, muros de piedra. Pero luego vi un túnel en la pared. Parecía como si la hubieran excavado. A mano. Al acercarme, me di cuenta la voz venía de allá abajo. Yo empecé a caminar hacia él. Estaba siendo tonto, pero tenía que saber qué era. Di solo un par de pasos hacia adentro el túnel y miró a su alrededor. Las paredes eran ásperas, no lisas. Fue desenterrado con una pala por mano. Mi linterna empezó a parpadear y casi me da un infarto. Me golpeé. Lo puse varias veces y se quedó encendido, haciendo así que hice un ruido más fuerte que yo. Se esperaba, sin embargo. La voz se puso más fuerte. Todavía solo un galimatías con eso. El mismo tono extraño, pero ahora puedo confirmarlo. Venía de lo más profundo de túnel. Y entonces se detuvo. Todo. Se quedó en silencio unos segundos. Entonces yo escuché un clic. 2 segundos después, otro clic. Mismo ritmo y sonido que el pozo. Y el sonido resonó. Estos clics y la voz incoherente que resuena se estaban haciendo más fuertes. Mi corazón ahora estaba en mi garganta. Así que me di la vuelta y corrí de vuelta. Yo llegué a las escaleras y recordé una de los escalones estaban rotos. Me resultó más fácil agarrar los lados de las escaleras y tirar. Me levanto en lugar de intentar saltar por encima el paso roto. Mi linterna se cayó, pero no. Asunto. Estaba saliendo del sótano de nuevo, a la luz del piso de arriba. Llegué a la cima y no miré atrás. Corrí por el pasillo, por la puerta principal. Habitación y salí por la puerta principal. Corrí. Pasé el pozo y me detuve un segundo. El sonido de clic había desaparecido.
Había. No hay ruido en absoluto. Ahora que lo pienso, había un silencio sepulcral. Ni siquiera oí nada. Pájaros. Miré hacia el pozo una vez más tiempo. Todavía oscuridad total. Con eso, me di la vuelta y corrí por el bosque, llegando a mi auto mucho más rápido que yo. Llegó a la iglesia, aunque completamente sin aliento. Acorté el día y no exploré los otros lugares en mi lista. Esta fue solo una de esas experiencias en las que no sabes qué hacer. Piensa y simplemente conduce a casa en silencio, con la música apagada. No renuncié a mi pasatiempo de explorar por completo, pero tomé un descanso. Admito que estaba muy asustado. Espero que solo hayan sido otros niños explorando allí tratando de meterse con gente. Pero no lo sé. Cuando pienso al respecto, eso suena realmente improbable. No quiero profundizar demasiado en la historia de fondo, ni revelar demasiada información personal sobre mí, pero vendré enseguida. Salir y decirlo, siempre he sido una persona solitaria desde que era un niño pequeño. No tenía muchos amigos en todo, y pasé la mayor parte del tiempo jugando. Videojuegos en la computadora, o varias consolas con las que crecí. A medida que fui creciendo, al igual que en la secundaria, comencé a interesarme en simplemente dar largos paseos y explorar. Yo. Caminar por el bosque, caminar por cementerios, y luego desarrollé una obsesión por ir a lugares. No se suponía que lo fuera. Empezó con colándose en los cementerios por la noche. Entonces, comencé a experimentar más con... Es como explorar hospitales abandonados y escuelas. Cuando finalmente pude conducir, hizo posible el acceso a todos estos lugares mucho más fáciles. Por supuesto, solo fui con uno de mis pocos amigos una vez o 2 veces. Honestamente, lo disfruté más por yo mismo. Parte de mi rareza incluye el hecho de que no me asuste explorando lugares abandonados por la noche yo mismo. O quizás debería usar el pasado tenso y digo que no solía conseguir asustado. Como solía encontrar mucho. Las estructuras abandonadas eran más simples que podrías pensar. Simplemente continuaría. Utilice Google Earth y amplíe las zonas rurales. Entonces buscaría algo que pareciera abandonado. Estructuras en lugares insospechados. Yo luego haría una lista de 5 a 10 ubicaciones de estas estructuras y tratar de visitarlos todos en un día. A veces, no los abandonarían en absoluto. Pero yo, con el tiempo me volví bastante bueno en medir cuáles serían. Esta afición implicaba caminar mucho por el bosque. Y sí, antes de que preguntes, sí tenía un trabajo. Yo trabajo como reponedor por un salario mínimo en un supermercado. Así que cuando no estaba haciendo eso, o en la escuela, mucho tiempo estuve haciendo esto. Uno de los lugares en mi lista, un día resultó ser un lugar abandonado. Pequeña iglesia. Tuve que aparcar en un camino de tierra. Camino y salir de mi coche para caminar. Estaba a unos 10 minutos a pie. Siempre uso jeans y botas para viajar. Más rápido a través del bosque sin lastimarse mí mismo. Empecé a notar basura vieja y oxidada. Latas y otros trastos tirados en el bosque, lo que indica que debo haber estado cerrar. Y entonces vi el claro en la distancia. Se acerca junto con una estructura. Y allí estaba, algunos iglesia vieja y ruinosa, que se encuentra en un claro al azar en el bosque. Tenía un pozo antiguo justo enfrente del edificio. Me acerqué para ver si tenía. Había sido sellado, pero sorprendentemente no lo había sido. Estado. Miré hacia abajo y era tan profundo que ahí abajo se recogió negro. Sin embargo, cuando me detuve y escuché algo ahí abajo. Era un leve chasquido. Sucede como en un ritmo, un clic después de 2 segundos. No sonaban como gotas de agua. El
Lo mejor que puedo describirlo es como un palo, siendo golpeado en una pared de piedra. Curioso, yo me quedé mirando fijamente por más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. Algo así como si yo estuviera hipnotizado por el sonido. Pero eventualmente salí de mis días y decidí ir dentro de la iglesia. Pisé el porche de madera crujiente y podrido. Las tablas cedieron ligeramente bajo mi peso. Las grandes puertas dobles eran un tarro. No sorprendente. De todos los abandonados estructuras que había visitado, a menos que fuera una muy conocido publicado con frecuencia. Y en los subreddits, realmente no habría cualquiera que tape estos lugares. Yo empujé una puerta para abrirla aún más, lo que me llevó a un fuerte gemido que resonó a través de los árboles. El aire en el interior estaba denso de polvo y el aroma de la madera vieja. La luz se vertía a través de las vidrieras rotas ventanas. Algunos de los bancos estaban volcados o desaparecieron por completo. El púlpito estaba torcido en la parte delantera y detrás de ella una puerta arqueada conducía más allá. En la oscuridad, hice lo de siempre. Escaneé el entré con mi linterna y tomé algunas fotos de mi archivo en mi digital cámara. Había una belleza inquietante en la decadencia. Un lugar sagrado como una iglesia cerca ruina. Era hermoso, pero trágico. Caminé lentamente hacia la parte trasera de la iglesia donde estaba la puerta arqueada. Yo pasé por él y encontré un estrecho pasillo que conducía a lo que parecía un antiguo trasteros. Faltaba una puerta. Completamente y los demás se fragmentaron o colgando de sus bisagras. Telaraña se aferraba al techo por todas partes. Y entonces vi que al final del pasillo estaba una escalera que baja hacia el sótano. Jackpot, pensé. Como yo dijo, yo no solía dejar que nada me asustara yo. Nada dentro de lo razonable, al menos. Algo sobre explorar lugares abandonados. Los sótanos me emocionaban. Pero esta vez, algo sobre esa puerta del sótano colgando abierto, conduciendo a la oscuridad. Lo que sigue me hizo reflexionar. Honestamente, lo conseguí. Un ligero escalofrío, pero seguí adelante. Yo empezó a bajar las escaleras lentamente, y el escalón crujió tan fuerte que temí haberlo hecho. Caer a través del bosque. Y entonces yo conté 7 pasos hasta que mi pie derecho aterrizó en uno que cedió con un fuerte ruido. ¡Crack! Y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó debajo de mí. Caí con fuerza y aterrizó en un montón de basura y tierra debajo las escaleras. Caí directamente de culo y me lastimé el coxis. Solté alguna especie de queja audible, probablemente una maldita sea o algo así. Mi linterna se me escapó de la mano, así que me arrastré hacia allí, para agarrarlo. Fue entonces cuando oí un voz. Era un sonido más agudo. Voz, ya sea de mujer o de niño. Estaba diciendo palabras, pero no pude. Entiendo alguno de ellos, excepto una cosa. Dijeron hola. El resto fue un galimatías, como si alguien estuviera intentando hablar, pero no sabía cómo. Me levanté y apuntó la linterna alrededor. Fue solo un sótano viejo, algunos rotos muebles, en su mayoría CS, piso de tierra, muros de piedra. Pero luego vi un túnel en la pared. Parecía como si la hubieran excavado. A mano. Al acercarme, me di cuenta la voz venía de allá abajo. Yo empecé a caminar hacia él. Estaba siendo tonto, pero tenía que saber qué era. Di solo un par de pasos hacia adentro el túnel y miró a su alrededor. Las paredes eran ásperas, no lisas. Definitivamente fue desenterrado con una pala por mano. Mi linterna empezó a parpadear y casi me da un infarto. Me golpeé. Lo puse varias veces y se quedó encendido, haciendo así que hice un ruido más fuerte que yo. Se esperaba, sin embargo. La voz se puso más fuerte.
Todavía solo un galimatías con eso. El mismo tono extraño, pero ahora puedo confirmarlo. Venía de lo más profundo de esto, túnel. Y entonces se detuvo. Todo. Se quedó en silencio unos segundos. Entonces yo escuché un clic. 2 segundos después, otro clic. Mismo ritmo y sonido que el pozo. Y el sonido resonó. Estos clics y la voz incoherente que resuena se estaban haciendo más fuertes. Mi corazón ahora estaba en mi garganta. Así que me di la vuelta y corrí de vuelta. Yo llegué a las escaleras y recordé una de los escalones estaban rotos. Me resultó más fácil agarrar los lados de las escaleras y tirar. Me levanto en lugar de intentar saltar por encima el paso roto. Mi linterna se cayó, pero no. Asunto. Estaba saliendo del sótano de nuevo, a la luz del piso de arriba. Llegué a la cima y no miré atrás. Corrí por el pasillo, por la puerta principal. Habitación y salí por la puerta principal. Corrí. Pasé el pozo y me detuve un segundo. El sonido de clic había desaparecido. No hay ruido en absoluto. Ahora que lo pienso, había un silencio sepulcral. Ni siquiera oí nada. Pájaros. Miré hacia el pozo una vez más tiempo. Todavía oscuridad total. Con eso, me di la vuelta y corrí por el bosque, llegando a mi auto mucho más rápido que yo. Llegó a la iglesia, aunque completamente sin aliento. Acorté el día y no exploré los otros lugares en mi lista. Esta fue solo una de esas experiencias en las que no sabes qué hacer. Piensa y simplemente conduce a casa en silencio, con la música apagada. No renuncié a mi pasatiempo de explorar por completo, pero tomé un descanso. Admito que estaba muy asustado. Espero que solo hayan sido otros niños explorando allí tratando de meterse con gente. Pero no lo sé. Cuando pienso al respecto, eso suena realmente improbable. Fui a una cantera en McKinney, Texas, y nunca volveré allí otra vez después lo que me pasó. Aquí hay un poco historia de fondo, así que esto tendrá sentido. En la primera vez que fui a esta cantera, fue bastante sospechoso. Yo y un par de mis amigos, Josh y Miles, fueron a esta cantera para saltos de acantilados ya que teníamos. He visto algunos videos en YouTube de gente en el acantilado, saltando sobre ello, y descubrimos que estaba a solo media hora de distancia de donde vivíamos. Tanto Miles como yo somos mayores, suficiente para conducir. Yo tengo 16 años y Miles tener 17 años. Entonces pensamos que sería una muy buena idea ir. Una vez que llegamos a la cantera, tenía un trazado muy superficial. Había un pequeño camino de tierra que conducía a la cantera que hizo un círculo a su alrededor. A la izquierda estaban estos edificios blancos con aspecto de gueto, que eran prácticamente solo cajas de metal blanco. Y a la derecha estaba la valla que rodeaba el camino de rocas que conducía a la cantera. Condujimos por esta carretera en Miles' Jeep, y había toneladas de carteles, diciendo cosas como no pasar o zona de advertencia de explosión. Y había incluso este gran trozo de cartón blanco que decía que los intrusos serán fusilados sitio. Es importante tener en cuenta que en la gente de Texas puede dispararte legalmente si estás en su propiedad, pero realmente no pasa mucho. Decidimos, para regresar al comienzo de la camino donde había este estacionamiento de gravalote junto a un edificio antiguo que parecía no lo habían tocado en años. Miles aparqué el coche y todos nos marchamos a regañadientes. Salimos del coche y comenzamos nuestra caminata hacia la cantera. Mientras caminábamos, el camión pasó justo al lado de nosotros y del conductor. Simplemente nos miró con una mirada en blanco, expresión en su rostro. Honestamente, fue bastante aterrador cuando el coche nos pasó. Pero el hecho de que no hiciera nada, lo hizo. Nosotros pensamos que tal vez
no les importa demasiado. Si estamos en su propiedad. Seguimos caminando y luego llegamos a la valla, donde se suponía que debíamos saltar para llegar sobre el camino de roca que conducía a la cantera. Fuimos al acantilado más pequeño. Salí primero y vi uno bastante grande. Serpiente nadando en el agua después de los primeros 10 minutos de estar allí. Así que, nosotros, decidí caminar más abajo, cantera, donde vimos un acantilado de tamaño decente, aproximadamente 35 pies. Después de comprobar la profundidad, pasé aproximadamente 1 hora saltando desde el acantilado allí, antes de que nos aburriéramos y pasáramos a la siguiente acantilado. Estábamos al final de la cantera y caminábamos por un camino para llegar a un lugar más grande, cuando vimos un Hummer negro se detiene. La señora en el Hummer tenía probablemente unos 30 años. Ella bajó la ventanilla y gritó: «¿Qué? ¿Qué estás haciendo en mi propiedad?». Honestamente nos sorprendió a todos. Y yo. Respondió diciendo de manera inocente voz: «¿Qué quieres decir?». Pensamos. Esto era propiedad pública. Ella sabía que nosotros le estaban mintiendo directamente a la cara y nos gritó un poco más. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Ella tomó su teléfono y dijo: «John, consigue el arma». Yo, Miles y Josh nos quedamos congelados. Estábamos muertos de miedo. Ella dijo que la seguí y conduje lentamente por la camino de unos 20 pies hasta una puerta. Decidimos para seguirla. Todos decíamos que lo sentimos mucho y nunca volveríamos a hacerlo. Volvió de nuevo y nos dejó ir después diciendo que la policía está en camino, así que será mejor que te vayas por ahí antes de que se vayan. Aquí. Y señaló hacia el camino de tierra, que nos alejó de su propiedad. Nosotros le di las gracias y corrí más rápido que cualquiera de nosotros pensó que podíamos. Entonces lo conseguimos, en el jeep, y me fui. Ojalá esto fue el final de la historia, pero no lo es. Un par de meses después, Miles me preguntó si alguna vez volviera a la cantera, y de mala gana le dije que si teníamos un grupo más grande juntos, entonces yo iríamos. Tenemos un grupo de 5 juntos y volvimos a la cantera en mi coche. Conduje y después de aproximadamente 1 hora, llegamos a una iglesia, la cual estaría estacionado que estaba a unas 2 minutos de la cantera. No lo hicimos. Quiero que la señora de alguna manera vea nuestro auto y obteniendo nuestro número de matrícula. Nosotros caminé por el camino de tierra que conducía a la cantera y pasó junto a algunos coches. Un coche se detuvo junto a nosotros y un tipo que probablemente tenía unos 20 años y nos dijo: «Cuidado con un Hummer negro». Nos reímos y le contó la historia de lo sucedido, la primera vez que fuimos a la cantera, y luego volvimos a caminar. Por el camino de tierra, saltamos la valla que rodeaba la cantera y decidió: simplemente iríamos al segundo lugar, así que al menos estaríamos un poquito fuera de la vista del camino de tierra. Estábamos en el lugar durante aproximadamente 1 hora y Es divertido cuando una furgoneta plateada se detiene en la final del camino de tierra a unos 25 metros de distancia. No era el Hummer negro, así que no estábamos huyendo todavía, pero nosotros estábamos preparando nuestras cosas en caso de que tuve que correr. Estaba en su mayor parte fuera de nuestra vista debido a que hay árboles entre nosotros y la furgoneta. Esperamos allí por 1 minuto aproximadamente y pensé que el tipo estaba haciendo algo en el auto, cuando escuchamos 2 fuertes disparos realmente cerca de nosotros. Los disparos nos asustaron un poco. A muerte. La salida de la cantera no fue muy cerca, probablemente a unos 300 metros,
y aproximadamente 125 yardas para llegar a la tierra principal, camino que salía de la propiedad. Yo conduje. El camino con mi amigo Aiden detrás, no muy lejos de mí. Escuché más disparos, a unos 40 metros de distancia, y sonaba como... Había disparado unos 8 tiros hasta el momento. Pero cuando miré hacia atrás, no pude ver el tipo que nos disparaba. Lo conseguimos. A la valla y la saltó, y estábamos ahora en el camino principal de tierra que conducía a la salida. Por pura suerte, el tipo que... Habíamos hablado antes, quien nos había advertido. Sobre el Hummer negro, estaba en su blanco camión en el camino de tierra. Le rogamos para dar un paseo y nos llevó de regreso hasta el final de la propiedad. Agradecemos él y luego corrió de vuelta al auto. Todos nosotros. Me subí al coche y me marché, sin volver jamás. Ver esa cantera otra vez. En 2018, mi primo Ryan y yo estábamos. Realmente me gustaba la exploración urbana. Teníamos... He estado en fábricas antiguas, cerradas, escuelas y casas de campo olvidadas que parecía que eran una buena tormenta de viento, lejos del colapso. No fuimos tontos. Al respecto, revisamos los pisos antes, caminando sobre ellos, usando máscaras donde podrían haber un asbestos, y evitarlo cualquier lugar que pareciera que podría estar vigilado activamente. Aún así, había un lugar del que habíamos estado hablando durante meses, que ninguno de nosotros había trabajado en el valor para intentarlo. La gran casa abandonada en la orilla del lago Harlow. Era el tipo de propiedad que solo viste desde una distancia, sentado lejos del centro principal. Caminó detrás de un conjunto de altas puertas de hierro que se había doblado hacia adentro hace años. Los pinos y la maleza habían crecido silvestres alrededor. El camino de entrada, ocultando la mayor parte del lugar. A menos que hayas echado un vistazo a través de los árboles mientras pasa el coche. Rumores locales. Las historias sobre el lugar eran interminables. La historia común era que una familia adinerada había vivido allí en los años 90 antes, desapareciendo repentinamente. La gente afirmó, se habían ido en medio de la noche, sin llevarse nada. Muebles, ropa, platos, incluso fotos familiares estaban. Supuestamente todavía está dentro. Las teorías varían. De la ruina financiera al testimonio, protección a algo aún más oscuro. No, uno lo había comprado después, y la propiedad simplemente se encontraba allí, deteriorándose. Durante más de 2 décadas. La tarde, fuimos. El clima estaba gris y tranquilo. Aparcamos en el comienzo de una ruta de senderismo a media milla de la propiedad, y nosotros caminó por el bosque para evitar siendo visto desde la carretera. A medida que llegamos más cerca, la línea del techo apareció a través los árboles, y me di cuenta de lo grandes que eran. El lugar realmente era 3 pisos con ventanas altas y un amplio porche envolvente, todo en diferentes etapas de podredumbre. Pintura pelado en tiras largas como quemado por el sol. La piel y secciones del porche se hundieron hacia adentro. Dimos la vuelta hacia atrás, moviéndose silenciosamente en caso de que hubiera alguien cerca. La puerta trasera estaba abierta y en el momento en que entramos, el aire cambió. El aire estaba quieto y olía ligeramente a agua del lago y polvo. La cocina era lo primero que vimos. Parecía un escenario de película, congelado en el tiempo. Los platos estaban apilados cuidadosamente sobre el mostrador y una taza de café con un anillo marrón de café seco. Residuos estaban junto al fregadero. El armario estaba abierto, mostrando viejas cajas de comida que habían caducado hacía tiempo. Un calendario descolorido.
En la pared todavía cuelga, abierta, la fecha de mayo de 1997. Bajamos las escaleras lentamente. La sala todavía tenía muebles, envuelto en sábanas amarillentas. La chimenea todavía estaba lleno de ceniza desmoronada como el último incendio había extinguido décadas atrás. Las fotos familiares estaban colgadas en el pasillo, con gente sonriendo en las barbacoas y disfrazado para Navidad. Honestamente, yo me dio escalofríos por alguna razón mientras miré estas fotos. Hay algo inquietante en ver a alguien alegre. Fotos familiares en una casa abandonada hace mucho tiempo. Algunas de las fotos se habían descolorido mucho por el sol, que sus caras eran casi fantasmales blanco. Arriba es donde empezaron las cosas. Sentirse mal. El primer dormitorio que entró tenía una cama perfectamente hecha, pero todos los cajones de la cómoda estaban abiertos y completamente vacío. El piso de otra habitación estaba completamente cubierto de periódicos desde 1997. Cada uno se abrió en un clasificado, sección de anuncios. No le di mucha importancia, hasta que me fijé en las fechas. Todas eran de la misma semana de julio, y todos los anuncios en círculos eran para compradores privados, buscando transacciones tranquilas. El dormitorio principal era el más extraño. Las cortinas pesadas estaban cerradas, pero cuando los retiré y encontré las ventanas, había sido tapiado desde dentro. La puerta del armario tenía un candado oxidado. Él y el suelo que había delante estaban rayado, como si alguien hubiera intentado arrastrar algo pesado, pero no pudo. Ryan quería forzarla para abrirla, pero yo lo disuadimos. No teníamos herramientas, y no estaba ansioso por romper algo en un lugar donde no estábamos. Se suponía que debía ser. Sugirió que lo revisáramos, el sótano antes de salir. En la puerta del sótano estaba en un pasillo estrecho, fuera de la cocina. Cuando la abrimos, una ola de aire húmedo y fresco subió. Olía fuertemente a moho. Las escaleras eran de madera. Cada escalón que bajaban crujía, como si pudiera ceder bajo nosotros. El sótano era grande con gruesos muros de piedra y estantes de madera a un lado. La mayoría estaban vacíos, excepto por unas cuantas latas oxidadas y una linterna rota. Pero en el centro de la habitación, iluminada en nuestros rayos de linterna, había 5 sillas, todas desiguales y viejos, pero dispuestos de forma círculo perfecto. A diferencia de todo lo demás en la casa, no estaban polvorientos. Los asientos parecían usados recientemente. Estaba a punto de susurrar algo a Ryan cuando ambos nos quedamos congelados. En algún lugar por encima de nosotros, una puerta se cerró. El sonido era claro como el día y era, seguido de pasos que cruzan el suelo arriba. Apagamos las luces al instante, y se quedó en la oscuridad, apenas respirando. Los pasos se detuvieron y luego comenzaron, de nuevo, moviéndonos hacia el pasillo de arriba. El sótano. Mi corazón latía con fuerza. Fuerte lo pude escuchar en mis oídos. Nosotros no habíamos visto ningún coche afuera. No habíamos. ¿Escuché a alguien más desde que llegamos aquí? Quienquiera que estuviera allí arriba no había hecho ningún ruido. Hasta ahora. Los pasos se detuvieron de nuevo. Esta vez directamente encima del sótano. Puerta. Entonces el sonido de la manija de la puerta. El traqueteo me heló la sangre. Ryan me agarró del brazo y me jaló hacia el al fondo del sótano, donde hay un pequeño. La ventana del nivel del suelo estaba rota y medio cubierto por una persiana podrida. Estaba apenas lo suficientemente grande para pasar, pero nosotros no me importó. Fui primero raspándome chaqueta sobre el cristal, cayendo hacia abajo. Afuera había tierra húmeda. Ryan estaba justo detrás. Yo. Corrimos hacia el bosque.
no atreverse a mirar atrás hasta que estuvimos bien, en el bosque. Cuando finalmente lo hice, miré por encima del hombro y vi la puerta del sótano está abierta de par en par y alguien de pie allí. Estaban demasiado lejos para distinguir cualquier detalle, solo alto y todavía. Y parecía que su cabeza estaba ligeramente inclinados como si estuvieran mirando. Nosotros no paramos de correr hasta que llegamos al coche. Los dos estábamos tan... Me preocupó que apenas hablamos. El viaje en coche a casa. Esa noche, yo solo seguía repitiéndolo en mi cabeza. Todo, desde las sillas hasta los pasos, hasta el armario cerrado y luego ese horror imagen de esa figura en el porche. Entonces, un par de semanas después, Ryan me llamó y me dijo que después de hacer una publicación en un grupo de Facebook preguntando si alguien sabe sobre la historia de esa casa, un hombre mayor respondió a su publicación diciendo que habían habido avistamientos de alguien en esa casa. Y el primero, el invitado, sería, por supuesto, un ocupa. Sin embargo, eso no explicaría la de aspecto extraño, casi ritualista. Círculo de sillas en el sótano. En este punto, no es mi problema preocuparme. Estoy feliz de haber salido de allí en una pieza,